Damos la bienvenida aquí en Esferas de Poder al ex magistrado de la Junta Central Electoral y vocero del expresidente Hipólito Mejía, el doctor Eddie Olivares. Muchísimas gracias por el honor. Para mí un gratísimo placer estar nueva vez en un programa del que yo he sido fundador. De modo que siempre me siento muy complacido de compartir con el pueblo dominicano a través del programa. Doctor, fíjese, estamos en la recta final de la preparación del proceso electoral. La Junta Central Electoral y los partidos políticos están en acción de cara al 5 de julio. Usted como árbitro que ha sido del proceso electoral y como un jurista conocedor a profundidad de todos estos menesteres, ¿cómo ve todo este montaje de las elecciones y la campaña electoral en sentido general? Bueno, el montaje va muy bien y hay que reconocer que la Junta Central Electoral, aún en el momento más alto de la pandemia, se mantuvo cumpliendo de una manera rigurosa con el cronograma electoral. Y eso ha permitido que hoy se encuentre tal y como debe ser siempre cuando se trata de un cronograma electoral, cumpliéndose como un reloj suizo. Porque un cronograma electoral, cualquier tipo de situación que pueda implicar el aplazamiento de cualquiera de los plazos legales o reglamentarios de la Junta Central Electoral puede entonces afectar el montaje del proceso. Y sin lugar a dudas, como consecuencia de esa correcta decisión del órgano electoral, hoy se cumple a cabalidad con el cronograma y por lo tanto la Junta no tiene la presión que hubiese tenido en caso de no haberlo hecho de esa manera. Ya en el exterior, donde hubo dificultades para la implementación del voto, también se encuentra acorde con el cronograma electoral y están trabajando en la contratación ya de los recintos. Me parece que han concluido todas las demarcaciones con la contratación de los recintos de votación y en la conformación de los colegios electorales. En lo relativo a la campaña, bueno, tenemos una campaña muy diferente a las que habíamos tenido desde el 20 de diciembre del año 1962, cuando se celebraron las primeras elecciones a raíz de la caída de la dictadura trujillista. Y por primera vez tenemos una campaña sin grandes mítines, aquellos mítines extraordinarios que convocaba sobre todo el Partido Revolucionario Dominicano y el doctor José Francisco Peña Gómez, y esas grandes marchas, concentraciones que convocaba también el Partido Reformista para demostrarle al electorado su fortaleza y de esa manera solidificar el apoyo de sus seguidores y conquistar el de los votantes que no habían definido su candidato. De modo que ahora la campaña está centralizada en los medios de comunicación, fundamentalmente la televisión. Es una campaña, como decía el politólogo italiano Giovanni Sartori, más que nunca de la videopolítica, y ahora se agrega la internet. Lógicamente la radio sigue teniendo un papel muy importante y finalmente la prensa escrita con su influencia. De modo que ese es el centro de la campaña, que ha estado caracterizada además por un clientelismo extremo. Podemos decir, sin lugar a equivocarnos, que, por ejemplo, la repartición de gas a granel
por parte del candidato del Partido de la Liberación Dominicana, Gonzalo Castillo, constituye un récord inalcanzable del clientelismo político universal. En ningún otro lugar del mundo un candidato ha repartido gas a granel, además del peligro que esto implica para la población. Pero otro récord que tiene el candidato del Partido de la Liberación Dominicana es el de como si él fuera el Estado, y el presidente Medina, desafortunadamente abandonando su rol de estadista y con el propósito de instrumentalizar el COVID-19 a favor de su partido y sus candidatos, le entregó, convirtió a Gonzalo en el Estado. Y Gonzalo, utilizando sus aviones, con todas las facilidades que le otorga el poder político, ser el candidato del gobierno, se dedicó a rescatar ciudadanos que se encontraban varados en otro país, en una función que debió corresponder al gobierno a través de la Cancillería. Y entonces hizo dos espectáculos con esos fines. Uno, antes de tomar la decisión de ir a rescatarlo, la reunión de la comunidad, la familia, pidiéndole por favor rescatar a los dominicanos varados. Y luego al regresar esos ciudadanos, entonces otro espectáculo en el aeropuerto con él recibiéndolo como un gran benefactor. Sin lugar a duda, esos son dos récords que tendrá Gonzalo Castillo y podría ser recordado por esos dos récords más que por su participación en las elecciones, en la que sin lugar a dudas será derrotado con un margen de votación amplísimo en la primera vuelta. Doctor, ¿cómo usted ve el factor confianza en el proceso electoral actual? ¿Cree usted que ya hay tranquilidad en cuanto al arbitraje del proceso, que no lo hubo en los pasados torneos? Bueno, la Junta viene de haber montado con éxito las aplazadas elecciones municipales que se celebraron el mes de marzo. Eso le dio a la Junta un cierto nivel de credibilidad cuando antes de las elecciones se encontraba en su peor momento frente a la nación. Y bueno, su montaje exitoso y en ese momento lo hizo siempre en armonía con los partidos políticos, lo ayudó a rescatar un poco la confianza. Ahora la Junta ha trabajado de una manera correcta en el montaje de las elecciones, pero no ha cumplido con su rol de garantizar que las elecciones sean libres, que sean objetivas, que es transparente y equitativa. ¿Por qué? Porque no ha tomado ninguna medida para garantizar que eso ocurra. De modo que ahí es que tiene su lado más cuestionable en relación con el proceso. Pero en sentido general, pienso que el país está esperando unas buenas elecciones, al margen, lógicamente, de que el mismo gobierno ha generado con la manipulación de los datos de la pandemia un terror para provocar la abstención más alta posible en las elecciones, bajo el criterio de que tienen un colchón de votos producto de la utilización del Estado en la campaña. Y esa parte tampoco la Junta Central Electoral ha intervenido en ese sentido. De modo que la Junta cada día tiene que ir ganándose
la confianza del electorado, no solo tomando las decisiones correctas para el montaje de las elecciones, sino garantizando la integridad del proceso electoral. En esa parte es que entiendo que no ha cumplido correctamente. En ese sentido, ¿cómo puede observarse, verse, palparse el proceso electoral con el desarrollo de una pandemia que se reportan más casos cada día? Bueno, porque nadie cree en los datos que ofrece el ministro de Salud Pública, que ha demostrado que es un activista de la campaña con la misión fundamental de dar informaciones que aterroricen al electorado. Ese es su propósito. Y así ha venido haciéndolo desde el principio. Porque la única posibilidad que ahora ve el Partido de la Liberación Dominicana para tratar de impedir, y no lo va a lograr, el triunfo en primera vuelta del candidato del Partido Revolucionario Moderno, Luis Abinader, la única es generando terror para provocar una alta abstención que le permita entonces a ellos manipular el proceso para tratar de impedir que el candidato del PRM gane en primera vuelta. Y en ese sentido, los datos que ofrece el Ministerio de Salud son datos manipulados con un propósito fundamentalmente electoral. O sea, la ciudadanía no tiene que albergar ningún temor de acudir el próximo día 5 de julio, guardando el distanciamiento y con las medidas preventivas correspondientes. No. Tal y como ocurrió en las elecciones exitosas de Corea del Sur, en las del 5 de julio estarán tomadas todas las medidas que están establecidas en un protocolo que ha sido validado por la Organización Panamericana de la Salud, el protocolo de la Junta Central Electoral, y que va a garantizar que el día 5 de julio los lugares más seguros de la República Dominicana van a ser los recintos de votación. El que vaya a votar en las elecciones del 5 de julio puede estar absolutamente seguro que no se va a contagiar en ese momento del ejercicio del sufragio, que es un deber. Y yo pienso que el pueblo dominicano, producto de la voluntad que tiene de producir un cambio en las elecciones del día 5 de julio, una voluntad ya inquebrantable del pueblo dominicano y su compromiso con la democracia, su compromiso con el país, va a acudir de una manera valiente a las elecciones del día 5 de julio para votar. Y hay gente pesimista que siempre me han preguntado cuál sería la abstención, el nivel de abstención en las elecciones. Y yo les he dicho siempre que entiendo que en esas elecciones va a votar, tendrán una participación mayor que la de las elecciones del 2016, en la que votó el 69%. Es decir, hubo un 31% de abstención. En estas elecciones, yo estoy absolutamente convencido de que va a votar más del 70%, es decir, superior a la votación de las elecciones anteriores del año 2016. Por lo tanto, cualquier intento para provocar abstención electoral será vencido por la voluntad firme del electorado de producir un cambio en las elecciones del 2016 y además por el compromiso con la democracia y porque este es un pueblo valiente y porque no corre ningún riesgo quien vaya a votar
en las elecciones del próximo día 5 de julio. De modo que tendremos unas elecciones bien participativas, unas elecciones muy concurridas y exitosas para el pueblo dominicano. Regresamos en breve con esta interesantísima comparecencia con el doctor Eddie Olivares. Estamos conversando aquí en Esferas del Poder con el doctor Eddie Olivares, vocero del expresidente Hipólito Mejía y ex magistrado de la Junta Central Electoral. Doctor, esta campaña ha entrado a una pendiente que ha originado un gran debate y entrado al ruedo de ese debate el tema del narcotráfico. El PLD y el PRM están tirándose las cajas y los cajones con este tema. ¿Qué usted opina acerca de esta situación? Bueno, el Partido de la Liberación Dominicana, que no ha pegado una, porque el pueblo dominicano está decidido a expulsarlo del Palacio Nacional y del Congreso Nacional el día 5 de julio, ha iniciado una campaña utilizando el tema del narcotráfico. Nuestro partido ha respondido diciendo que cualquier persona que haya cometido un delito, un crimen, sin importar de qué tipo de delito se trate, tiene que pagar por haberlo cometido. Y en ese sentido, para el Partido Revolucionario Moderno y para su candidato, lo más importante, lo que está por encima de todo y por encima de la campaña sucia y de todo, es que la ley prevalezca por encima de nosotros, por encima de los individuos, y que cualquier situación que vulnere la ley tiene que resolverse en los tribunales. Para el Partido Revolucionario Moderno, lo más importante es que la ley tiene que estar por encima de cualquier individuo. Y el que cometa un error, sin importar de qué error se trate, tiene que responder por ese error. Esa es la posición del partido. ¿Piensa usted que la Junta Central Electoral debe intervenir en esta situación para adoptar alguna norma política o cualquier otro organismo con respecto a las denuncias que se hacen mutuamente de ambos partidos? Bueno, lo que pasa es que el órgano electoral no tiene ningún alcance en relación con situaciones que afecten a los candidatos y a los partidos políticos en ese sentido. La Junta solo puede actuar en relación con una candidatura conforme a lo que establece la Constitución, solo en los casos en los que una persona sea condenada por un crimen a una pena de carácter criminal y que en ese momento se encuentre cumpliendo esa condena. Es la única posibilidad que establece la Constitución en relación con ese tema y no podría intervenir más allá de esa facultad que le da la Constitución en relación con la admisión o el rechazo de una candidatura. Cualquier otra decisión en ese sentido, sin afectar la candidatura más que en ese caso la tienen las autoridades correspondientes. No se trata simplemente de acusar, de señalar, se trata de que deben probarse, deben producirse los sometimientos del lugar y el juzgamiento correspondiente por parte de la justicia. De eso se trata. Lo demás, eso es campaña con el propósito, lógicamente, de obtener beneficios electorales.
Doctor, al parecer esta no es la única guerra política que se libra en el escenario electoral de cara al 5 de julio, sino la de las encuestas también. Unas dan a Abinader encima y otras a Gonzalo. ¿Qué usted cree acerca de esta guerrilla que se ha armado con los sondeos electorales? Bueno, hay una guerra de encuestas. Desafortunadamente tampoco en relación con las encuestas, la Junta ha podido hacer absolutamente nada, a pesar de que la ley 1519 regula las encuestas. Por primera vez las encuestas están reguladas, pero la Junta no ha hecho absolutamente nada, no ha hecho cumplir la ley en ese sentido. Yo pienso que las encuestas en un 95% han favorecido al candidato del Partido Revolucionario Moderno, compañero Luis Abinader, para ganar en primera vuelta. El Partido de la Liberación Dominicana ha tratado de comprar encuestadoras que lo coloquen por encima del compañero Luis Abinader. Y creo que ha encontrado una sola que ha hecho eso, una o dos, porque nadie se atrevería, salvo que sea una encuestadora de esa que se utilizan como una encuestadora mercenaria. Salvo ese caso, ninguna firma encuestadora colocaría a Gonzalo Castillo por encima de Luis Abinader. A ninguna se le ocurriría, y mucho menos ahora que ya estamos en la recta final de la campaña electoral. De modo que es una guerra que perdió el Partido de la Liberación Dominicana hace mucho tiempo, porque en la calle, en cualquier lugar, se percibe quién está arriba en este momento, y eso refleja en cualquier lugar que usted se encuentra y conversa con la gente, se va a encontrar que el compañero Luis Abinader tiene el favor, tiene el apoyo, la intención de la inmensa mayoría de los votantes. De modo que esa es otra guerra que perdió el Partido de la Liberación Dominicana. ¿Cómo está el licenciado Abinader luego de que anunciara públicamente que salió positivo del COVID-19? ¿Qué tipo de actividades desarrolla? ¿Cuáles son las acciones? ¿Cuándo podría salir él ya públicamente? Bueno, él se encuentra muy bien, al igual que su esposa y sus hijas, que también fueron afectadas o contagiadas por el COVID-19. Pero afortunadamente, tanto él como Raquel, como sus hijas, se encuentran en este momento en perfectas condiciones. De modo que esperamos que ya en los próximos días el compañero Luis Abinader retorne a la calle para culminar la campaña electoral en la calle, retornando al contacto permanente con el electorado. Hay que decir que en medio de un proceso tan difícil, con el Estado metido en la campaña para favorecer a su candidato, a pesar de la utilización del Estado, con lo que eso implica en la campaña, el compañero Luis Abinader los venció también en relación con la situación generada por la pandemia del COVID-19, y le generó el contagio, ciertamente. Su lucha valiente contra el gobierno en campaña le generó ese contagio, pero se lo generó cuando ya había vencido al gobierno en esa dura batalla que libró contra él, y que salió airoso con un 52% de la intención del electorado. Y esa era la esperanza, la última esperanza que tenía el Partido de la Liberación Dominicana de provocar una segunda vuelta. Y por eso el presidente Medina la instrumentalizó
y la utilizó en la campaña para tratar de relanzar a su candidato, que no ha habido manera de que se convierta en una amenaza para el triunfo del compañero Luis Abinader. ¿Cómo ve el expresidente Hipólito Mejía todo esto? ¿Cómo palpa el escenario? ¿Cuál es su proyección? Bueno, muy bien. El presidente que conoce este país muy bien, sabe cómo se comporta el electorado por una experiencia de más de 50 años participando en cada una de las elecciones como protagonista principal o como uno de los protagonistas principales. Está absolutamente convencido que el compañero Luis gana en primera vuelta con cerca del 55%. De modo que él que está integrado, está trabajando de una manera intensa en la campaña, tiene una percepción en ese sentido. Y yo estoy absolutamente convencido de que así será el resultado de las elecciones del día 5 de julio. Doctor, finalmente, ¿cuál es el principal desafío que tiene el país de cara a las próximas elecciones? Bueno, el principal desafío es el que tiene que ver con el vencimiento de cualquier tipo de campaña de miedo que se siga ejecutando. Vencer el miedo, ir a votar el día 5 de julio, convencido, consciente de que está, de que está cumpliendo con un deber fundamental, que es el de ejercer el sufragio, y hacerlo sin ningún tipo de miedo, porque los recintos de votación estarán debidamente protegidos. Y en ese sentido, cada uno de los electores deberá cumplir con los requisitos establecidos en el protocolo, de modo que ese día nadie violente el protocolo y que alrededor de los recintos de votación no se produzca un mercado persa como los que nos tienen acostumbrados, el Partido de la Liberación Dominicana para comprar la conciencia de los electores. De modo que de eso se trata, y la Junta Central Electoral tiene el gran desafío de garantizar que las elecciones se celebren de una manera objetiva, libre, transparente y equitativa. Esa es la misión de la Junta Central Electoral y de las 158 juntas electorales, y tienen la obligación de hacer cumplir ese artículo 211 de la Constitución de la República y garantizar que las elecciones sean elecciones íntegras. Esa es el principal desafío del órgano que tiene a cargo la administración del proceso electoral. Doctor Olivares, muchas gracias por comparecer a hablarle al país con la objetividad y precisión que necesita. Y usted ha sido una autoridad electoral, exfiscal de la provincia de Santo Domingo, vocero de uno de los principales líderes del país, el expresidente Hipólito Mejía. Espera este poder siempre, será un canal abierto. Muchísimas gracias, un gratísimo placer para mí. Gracias a ustedes, amigos televidentes, por habernos acompañado en esta interesantísima comparecencia con el ex magistrado de la Junta Central Electoral, ex fiscal de la provincia de Santo Domingo y vocero del expresidente Hipólito Mejía, el doctor Eddie Olivares. Proseguimos con nuestro contenido.